Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien como todos los lunes, a través de la Facultad de Derecho y de esta Secretaría de Extensión Universitaria, lleva adelante estos temas vinculados con el derecho de familia, básicamente a través de nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia Talleres. Vamos a hacer como todos los lunes, esta actividad va a ser certificada, le vamos a poner un link en el término de la disertación y ustedes lo van a tener que completar y remitirnos ese link. Las preguntas las podrán hacer por privado y nosotros se las vamos a trasladar en este caso a nuestro invitado, que es un profesor de nuestra facultad, que lo va a presentar ahora la doctora Alicia Taliersego, quien seguramente todos conocen y bastante. Así que basta de misterios por mi parte, te cedo la palabra, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Roberto Conti, queridísimo doctor Roberto Conti, y todos y cada uno que cada lunes están acá con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, desde el fondo de mi corazón. Hoy para mí es un lujo. Es una persona muy especial, el doctor Roberto Conti, con una gran capacidad y una gran humanidad. Esa combinación yo creo que hace que sea un progresista en el derecho. Tanto que hablamos de humanizar el derecho, yo creo que dentro de la faceta penal, Roberto es un precursor al respecto. Lo quiero muchísimo, lo dije que no lo iba a decir en público, pero se me escapa, ¿qué voy a hacer? Lo quiero muchísimo por toda su dedicación, fortaleza, por el acceso a la justicia de la gente. Bueno, voy a leer un currículum breve porque tiene muchísimas actividades destacables, pero lo importante es que lo escuchemos. Entonces, fue penal a cargo del Tribunal Colegiado número 7 de Jurisdicción de Lomas de Zamora. Vicedirector del Centro de Estudios Judiciales, de donde hace muchísimas actividades. Todos los días hay actividades. Docente de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, por supuesto. Docente de grado y posgrado en varias instituciones. Secretario de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Departamental de Lomas de Zamora. Hoy nos va a hablar, venimos redondeando toda la problemática de la violencia, y nos faltaba este punto tan trascendental, que es la violencia del género en la familia, pero en el ámbito penal. Así que bienvenido, queridísimo Roberto. La audiencia es toda tuya. Gracias por estar, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer. Gracias, Alice, por la presentación. También es mutuo el afecto de muchísimos años. Gracias, Fabio, también, querido Fabio, siempre predispuesto. Roxana, Ezequiel, Ari, bueno, nuestra querida Jorge, nuestra querida también facultad y universidad, ¿no? Así como bien decía Alice, que como que uno siempre tiene algo, el corazón está siempre ahí, en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al tema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias también a los presentes por estar acá esta tarde. Y la idea es darles como ciertas miradas, ¿no? Desde el lado de lo que es el ámbito penal. Ahí, como bien decía Alicia, soy juez de tribunal criminal, con lo cual voy a aclararlo por las dudas, porque quizás algunos no saben qué somos los encargados de dictar sentencia. O sea, no somos jueces de investigación, ni tampoco jueces de ejecución, ni jueces correccionales. Somos un órgano colegiado, somos 3, e intervenimos en delitos, lamentablemente, cuya pena en expectativa es mayor a 6 años. Los de menor cuantía es todo dentro de la órbita de los juzgados correccionales. Digo lamentablemente porque el tema que vamos a tocar y que me llega a mí ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, lo que nos llega, o sea, ya estamos hablando de delitos más bien graves, o sea, tentativas de homicidio agravado mediante violencia de género,
homicidios ya consumados, ¿no? O sea, lo que sería el femicidio. Y después en el medio hay un montón también de aristas de delitos que también nosotros intervenimos, pero a mí lo que particularmente quiero que tratemos este rato es no solamente lo que es bien jurídico, sino también el impacto que genera, ¿no? O sea, cómo desde un momento, desde que uno se incorpora al sistema penal, propiamente dicho, más que nada del lado de la víctima, voy a hacer hincapié, por cuántas etapas tiene que pasar, ¿no? Y qué es lo que ocurre dentro del ámbito propiamente penal con el familiar, ¿no? O sea, como que más o menos lo quiero abordar desde ese lugar. Y si nos da el tiempo, bueno, contarles algunos casos y obviamente dejar a preguntas. Voy a tratar de- de ir bien rápido, así nos da el tiempo. Cualquier cosa, bueno, ahí las preguntas las pueden dejar en el chat. Algo curioso para empezar es los datos oficiales que muestra la Procuración de la Provincia de Buenos Aires de las estadísticas del año 2020. Para que tengan idea, ¿no? De un total de procesos de 109.734 procesos penales de violencia familiar o de género, esto incluye también lo que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, o sea, lo que sería de menores, el fuero criminal y correccional. Este número representa casi el 14% de procesos penales iniciados durante el año. ¿Ah? O sea, todo lo que es relacionado a violencia familiar y de género representa en la provincia de Buenos Aires un 14%. ¿Ah? Fíjense qué número alto estamos hablando. Con lo cual estamos hablando de más de 800.000 procesos iniciados, ¿no? O sea, es una barbaridad. Quiero, para, más o menos para reflejar de la problemática, ¿no? que estamos teniendo actualmente. Del total de ese número de los 109.000, o sea, el 78% son, de estos, son las víctimas de sexo femenino. El 89% de las causas donde se consignan víctimas femeninas, los imputados son masculinos. ¿Ah? O sea, esto reflejar esto que es un número impactante, ¿no? O sea, esto puede ser, muchas veces me han preguntado, que me anticipo quizás a una pregunta, que es si esto tiene que ver por la mediatización, o sea, si por la intervención de los medios de comunicación, que genera un efecto, o sea, como que el hombre violento se anima más a matar, se anima más a golpear, se anima más a incumplir. Yo entiendo que no, sino simplemente la mujer empezó a tomar conciencia, ¿no? Y decir, bueno, de poder denunciar, ¿no? O sea, del sentido de que se empieza a sentir escuchada, y cosa que anteriormente no ocurría. O sea, se empieza a reflejar el número real de lo que pasa en sí, ¿no? Lo que vivimos en la sociedad. Entonces viene, no, no considero que sea algo negativo el tema, sino se viene a decir, bueno, la mujer toma más coraje, o sea, por esta cuestión de empoderamiento que se viene trabajando durante un montón de tiempo, de decir, bueno, hasta acá llegué, voy a tomar coraje, voy a hacer la denuncia. Esto es algo que, bueno, que seguramente ya lo han visto durante varios encuentros, así que no quiero ahondar en este tema, sino continuar. Ten en cuenta que todo lo que es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se aplica la ley 12.569 de violencia familiar, ¿no? Y habla muy claro específicamente en qué casos es, ¿no? O sea, cuando habla de que es toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Fíjense que en esto está hablando de todos los tipos de violencia, ¿no? que tenemos. De una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure un delito, lo que quiere decir, ¿no? O sea, no necesariamente, entonces abarca todo.
Después, esto también está relacionado íntegramente con, obviamente, con las convenciones, que también las doy por sabidas, la CEDAW y Belén do Pará, la CEDAW a nivel internacional, un tratado a nivel internacional, y la Belén do Pará a nivel regional, en Latinoamérica. Tiene vinculación con la 26485, ¿no? O sea, y también esto habla de la obligación de denunciar, que también se va remitiendo. Esta obligación de denunciar no solamente es todos los servicios asistenciales, sociales, educativos, de salud, si es ámbito público o es ámbito privado, ¿no? O sea, sí, por supuesto, cuando estamos hablando de un delito, ya cuando estamos hablando de que es dentro de la esfera del ámbito penal, aún mayor, ¿no? O sea, como que está eso. Ten en cuenta de que esto lo que se busca es consagrar el cuidado, ¿no? Y la protección de la mujer y el grupo familiar. O sea, tanto CEDAW como Belén do Pará, como la ley nacional, habla de la violencia que sufre la mujer y el grupo familiar, ¿no? O sea, fíjense, o sea, la mujer puede ser que sufra violencia de género, o seguramente sufra violencia de género, y a su vez todo el vínculo familiar, sus hijos, todos los que convivan, colateralmente la violencia familiar. O sea, está ligada todo el tiempo. O sea, bueno, con Alicia hemos tenido también la oportunidad de trabajar en varios casos juntos de lo que es dentro del ámbito penal y el foro de familia, ¿no? Esto también, dentro de todo esto, también hay que tener presentes los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto es lo que busca, ¿no? La ley de protección integral para erradicar, prevenir la violencia de género, ¿no? O sea, para mí siempre está vinculado, tendría que ser violencia de género todo el tiempo barra familiar, ¿no? O sea, como que igual, si bien está contemplado, pero creo que tendría que estar constantemente, está en todo lo que es las normativas. ¿Por qué digo esto? Porque se plantean cuestiones constitucionales claramente, ¿no? O sea, el incumplimiento, ¿no? del principio de igualdad. O sea, esto también tengan en cuenta que se dejó de lado, esto lo aclaro siempre por las dudas, la equidad, el término de equidad de género, antes se hablaba todo el tiempo de equidad de género, ahora es igualdad de género, ¿no? Entonces, también hasta estamos hablando por un principio de constitucionalidad de igualdad de derechos, ¿no? O sea, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Como así también tiene cierta vinculación con la ley de identidad de género, con el matrimonio igualitario, ¿no? Estamos siempre hablando, todo está englobado. Se habla también de el derecho de las mujeres, ya es un derecho humano, ¿no? O sea, entonces todo lo que sea esta protección tan necesaria, ¿no? O sea, para los derechos que se necesitan de esta igualdad y no esta equidad. Estas normas constitucionales, o sea, están ligadas por el 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional. Tengan en cuenta que lo que fue la reforma del 94, el Pacto de Olivos, ¿no? Que dio origen a todos estos tratados, jerarquía constitucional. Y también hay algo que no se puede dejar pasar, que es la Convención de Viena sobre los derechos y de los tratados, que fue suscrita en Austria ya por el 1980, y en su artículo 27 ya dice que el derecho interno no puede sufrir el incumplimiento de un tratado. O sea, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que por una ordenanza municipal, una ley o cualquier cuestión, no puede ser contraria al derecho internacional. Entonces, esto es como, vendría a ser, lo digo siempre porque es como el ABC, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿por qué es que se habla de derecho a las mujeres? Porque también puede haber preguntas relacionadas a, al tema y la protección del hombre, ¿no? O sea, bueno, después, si surge esa pregunta, tengo la respuesta, no me voy a adelantar. Estamos hablando también hay que tener en cuenta que estamos hablando de víctimas especialmente vulnerables, ¿no? O sea, entonces es necesario un trato humanitario, evitando la revictimización, el sentido común también de la versión real, que tiene ese sentido real, esa versión va a ser la primera dada, ¿no? O sea, la dada por la víctima, que realmente da esa versión inmediatamente en este momento de coraje de que toma la denuncia, ¿no? Entonces,
ante eso es cuando uno tiene que tomar el Estado, ¿no? O sea, al momento en que la víctima vaya a realizar una denuncia, yo creo que ahí es cuando mayor protección, y digo esto que gracias a Dios he visto muchos cambios, seguro que Alice también, como Jorge, y todos los que estamos en la temática, acá todos presentes, varios cambios, ¿no? O sea, no me acuerdo qué año, pero no sé si recuerdan que antes una mujer iba a denunciar a la comisaría, por ejemplo, si no era la comisaría de la mujer que le correspondía, tenía que ir a la comisaría de la mujer. Bueno, hoy esto por suerte ya está totalmente zanjado esta cuestión, ¿no? Entonces como que es totalmente positivo, al menos el acceso, porque antes también estamos hablando no solo de violencia física y todos los tipos de violencia, sino en muchos casos también violencia institucional, ¿no? Violencia institucional por parte del Estado. Entonces como que esto viene a decir, bueno, el Estado va a estar presente y no señora con sus hijos excluida, golpeada de su familia por el hombre violento, va a tener que estar dando vueltas por cualquier lado hasta que alguien decida decir, bueno, vamos a erradicar la denuncia, ¿no? O sea, esto, gracias a Dios, está ya totalmente resuelto. Esto es uno de los avances, ¿no? O sea, que yo al menos pude ver. Quizás uno puede decir, bueno, es una pavada, no, pero realmente es muy importante esto, es muy importante esto. Eh, por eso lo quiero recalcar. Después hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la ley 26.485 es una normativa extralegal. ¿Esto qué quiere decir? Que está como por encima de, hasta inclusive del Código Penal nuestro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo aplico? ¿Cómo puedo? Si no lo tengo en el código, si no lo tengo, o sea, como que nos quedamos como muy normativistas y decir, bueno, no está en el código, no lo puedo aplicar, ¿no? O sea, como que lo he escuchado un montón de veces esto también de colegas o en otras charlas, ¿no? Entonces, partamos de la base que estamos hablando de una ley extralegal, ¿no? O sea, nacional primero y extralegal. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, en sus artículos 16 y 31 reconoce como garantía de las víctimas la ampliación probatoria en el procedimiento, evaluar las pruebas ofrecidas de acuerdo al principio de sana crítica, considerando las presunciones contribuyen a la demostración de los hechos siempre que sean indicios graves, precisos, concordantes, ¿no? Esto es decir, esto lo claro porque muchas dicen, no, me denunció por despecho, ¿no? O sea que esto también lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Me denunció porque me separé, me denunció porque estoy, cualquier cosa, ¿no? O sea, un montón de cuestiones, ¿no? Porque no me quería ir de la casa y con esto lograr la expulsión del hogar y todo esto. Este número es muy bajo de lo que ocurre. O sea, estadísticamente también es bajísimo el número en que se han dado este tipo de circunstancias. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, estas presunciones que habla la ley esta extralegal, y habla también del trato que se debe tener, ¿no? Sin estereotipos, tratando de no revictimizar, el cuidado que se necesita, ¿no? O sea, quiénes son los testigos naturales. O sea, si estamos hablando de violencia familiar o dentro de un abuso sexual que también se puede dar en contexto del matrimonio, no podemos pretender como operadores del sistema decir, bueno, no, bueno, que nos traiga una prueba concreta, material, que demuestre que no sea un testigo único, ¿no? O sea, como que a veces se exige esto como si fuera que estamos hablando de cualquier otro proceso. Estamos hablando de delitos que suceden intramuros, intrafamiliar. Entonces no podemos pedir otro tipo distinto de prueba más que el de la víctima natural, ¿no? O sea, y esto, obviamente, que uno, al ser operador del sistema, se va a dar cuenta si estos indicios son graves, precisos, concordantes, ¿no? O sea, como es lo que se busca. Y no es que por cualquier cuestión inmediatamente, no sé, se realiza una exclusión o se toma alguna medida cautelar. Que en muchos casos sí, porque es necesario, ¿no? O sea, totalmente necesario. O sea, hay en muchísimos casos que se dan lo que es propiamente la violencia familiar, o sea, se necesita actuar inmediatamente, no es que se puede estar esperando, decir, bueno, no, vamos a ver, a recabar información, por algo es una medida cautelar, ¿no? O sea, como que se necesita inmediatamente tomar una resolución. Esto por otro lado. También
todo esto viene acompañado de un montón de recomendaciones consultivas de la ONU que se viene dando sobre el seguimiento que tienen las convenciones, ¿no? O sea, tengan en cuenta que las recomendaciones consultivas es un órgano que de la CEDAW, integrado, corresponde a la ONU, y hacer un seguimiento a la aplicación de estos tratados internacionales y su cumplimiento. Bueno, una de las tantas recomendaciones consultivas de la ONU, la número 27, habla de esto, ¿no? O sea, más o menos de la debida diligencia que se tiene que tratar en casos específicos. Tengan en cuenta que también cuando hay una víctima mujer, y no necesariamente tenga que ser un delito que medie violencia de género, pero se tiene que tomar de una medida especialmente distinta. Hablamos, insisto, de víctimas especialmente vulnerables, ¿no? Entonces, como que esto, el deber de debida diligencia que tenemos, se tiene que aplicar constantemente. El derecho a investigar, todas las recomendaciones que hizo también el Consejo Superior de Derechos Humanos de la ONU, especialmente en el periodo número 20, ahí van a encontrar un montón que le habla el deber de continuar la investigación por más que haya una retractación de la víctima. O sea, habla de un montón de cuestiones que quizás antes, lamentablemente, actualmente sigue pasando, que por la simple retractación de la víctima como que no hubiera delito. Entonces, esto no, sí, hay delito. De hecho, se continúa con la investigación de todos modos. De hecho, si nos da el tiempo, voy a anotar un caso que les que si me da el tiempo comentarles, que tuve en el tribunal, que se llama Farías. El motivo, ¿no? Me lo anoté para no olvidarlo. Después esto, empezar a determinar como operador del sistema, ¿no? Tanto el fuero penal, en qué casos particularmente uno como que debería tener mayor llamado de atención, por así decirlo, ¿no? O sea, decir, en qué caso, ¿no? Obviamente, si estamos hablando no quiero llegar al caso extremo como les dije al principio, que es el que me toca a mí, sino en el intermedio, ¿no? Por ejemplo, una desobediencia. Si hay una desobediencia, tengan en cuenta que hay que hacer un seguimiento de esa persona en que, por ejemplo, quizás tenga impedimento de contacto. Es muy probable que muchas veces se lo derive a tratamientos, ¿no? Para combatir sus masculinidades, que bueno, acá tenemos a dos propulsores, tanto Alicia como Jorge, y la facultad, todo el acompañamiento que hacen, y todo el seguimiento que se le hace a la persona que se deriva a evitar esta violencia extrema, ¿no? Después también hay, como pareciera que el derecho penal es el que va a dar solución a todo, ¿no? A todos los problemas. Y no es así. El derecho penal no va a dar solución a toda la problemática. Porque como ustedes bien saben, el derecho penal es de última ratio. Entonces, esto lo que quiere decir que es que va a intervenir en lo último, ¿no? O sea, el derecho penal no es lo primero que hace. Entonces, en este intermedio, hay que ver qué es lo que se dice, ¿no? El primer contacto de que tiene la víctima y va a la fiscalía y dice, bueno, quiero denunciar. No se le puede decir a una víctima especialmente vulnerable, decir, bueno, no, hoy no, venga mañana, venga la semana que viene, no estamos tomando denuncia presencial, o lo que fuese, ¿no? O sea, como que totalmente contrario a todas las normas que le mencioné, y a la principal, o sea, a la 26485, ni más ni menos. Si uno a veces dice, bueno, no se quiere actualizar, no quiere ver, lamentablemente se tuvo que hacer capacitaciones obligatorias por todo lo que es el tema de género, la concientización, ¿no? O sea, como que siempre se viene reviendo esto, se viene reviendo las resoluciones o el estereotipo que versa en el Poder Judicial, ¿no? O sea, lo vimos, no quiero entrar en discusiones, pero bueno, son públicas, ¿no? Entonces, como que, no sé si han tenido la oportunidad de leer la sentencia de los jueces de Mar del Plata, en que era una chica que había sido asesinada, ¿no? Está empalada, se decía en aquel entonces, y la resolución en sí, me atrevo a hablarla porque la leí, ¿no? O sea, entonces no hablaría de una resolución que no he leído. Pero busquen, léanla y van a encontrar todo el estereotipo
imperante y presente en el ordenamiento jurídico actual, ¿no? O sea, con simple leerla se van a encontrar, ¿no? O sea, como que la chica víctima fue víctima porque era joven, había iniciado su inicio sexual a prematura edad, consumía cocaína, consumía drogas, entonces como que todo esto pareciera que eh, permitía que su destino sea ese, ¿no? Entonces como que el que sea muerta, torturada, ¿no? Entonces como que, ¿qué es esto, ¿no? O sea, la falta de mirada a esto, ¿no? O sea, también, no solamente en lo que es la víctima, ¿no? O sea, esto es un impacto enorme a lo que es la sociedad, ¿no? O sea, el desprecio, el desconocimiento. Bueno, esa sentencia, si la leen, es todo lo que no se tiene que hacer, para que la tengan de referencia, lamentablemente, ¿no? O sea, todo lo que no se tiene que hacer está ahí. Por eso es pública, así que la pueden encontrar y leerla. A lo que hoy digo, ¿no? Este control, ¿no? De decir de los medios, de las organizaciones y de todo, a veces, quizás suena feo lo que diga, pero a veces hasta es sano que exista, porque si no es como que antes un montón de cosas no se veían, no se vislumbraban. Obviamente que hay unas, siempre en todo hay un cierto grado de desinformación, ¿no? Pero bueno, por eso digo buscar como la fuente, ¿no? O a veces también nos encontramos con resoluciones en que las calificaciones legales no son las correctas, ¿no? O sea, como que pareciera que muchas veces como esto, hubiera un montón de avances legislativos, ¿no? Entonces como que creo que tiene que haber una capacitación constante en la temática, sin perjuicio que no garantice eh, al menos erradicar. El otro día, les voy a contar esto que también me sorprendió y un montón, pero para que vean lo que pasa actualmente, ¿no? O sea, en un tribunal, en un femicidio, que se dio la semana pasada en un juicio, de un femicidio viene a declarar una de las víctimas, amigas de la víctima, que obviamente era una amiga íntima, se pone a narrar lo que había ocurrido en todo este tiempo de sufrimiento de la víctima. Claramente es un momento de emociones constantes. Se puso a llorar la víctima. O sea, totalmente, ¿no? O sea, como que un sentimiento a una amiga muerta y contar todo lo que le pasó en ese momento de experiencia, ¿no? Como que, bueno, el presidente del tribunal les dice, que no es el mío, claro, no voy a decir, es el número 5, no es el 7, es el 5. El presidente del tribunal les dice al fiscal, señor fiscal, controle las emociones de sus testigos. Controle las emociones de sus testigos. No les estoy hablando que esto pasó hace 10 años, pasó la semana pasada, en pleno juicio de un femicidio. ¿Ah? O sea, como... Entonces decimos, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, como decimos, bueno, hay un montón de avances y hay un montón de retrocesos. Esto es un retroceso, claramente es un retroceso. O sea, en pleno debate, que bueno, que muchos ya saben lo que es, bueno, la veo Beatriz, que es mejor que ella, toda esta lucha tan necesaria, tenerla a Beatriz todo el tiempo luchando para evitar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿No? O sea, decir esto, ¿no? Es como que es un retroceso abismal para mí. Pero bueno, en esto sí está bueno, ¿no? Que esto circule, que se sepa, para evitarlo. O sea, decir, estoy en contra de los scratches. Claro, estoy en contra de los scratches, estoy en contra de eso, estoy en contra de un montón de cosas, porque nosotros los jueces tenemos el poder de decir sobre un montón de cosas y tenemos un orden, un superior que es el que va a controlar esa decisión, ¿no? Entonces, como que uno como juez no es que así es, hace como quiere. Pero esto que se dé dentro de un marco de juicio oral y público, ¿no? En que la mismísima Corte, en casos de menor cuantía, dispone el trato que se debe tener, volvemos a lo mismo, víctima especialmente vulnerable. O sea, pareciera que
colegas no saben lo que es una víctima especialmente vulnerable, ¿no? O sea, como que a veces también me ha tocado compartir debates en que me digan, y mi colega integrado por otro tribunal, y me diga, bueno, vayamos redondeando. El momento, el único momento que tiene las víctimas, porque esto, hablamos de una víctima, o sea, la víctima es la que sufre, pero no estamos hablando de todo el resto de la víctima. O sea, no es solamente la víctima, la fallecida, lamentablemente. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esos padres? ¿Qué pasa con esos amigos? ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, bueno, pareciera que, no, bueno, nos quedamos con la víctima, bueno, total ya murió, qué nos pueden venir a decir? ¿No? O sea, como que ya está, ¿qué más se va a discutir? O sea, me lleva a pensar eso en definitiva. Si un magistrado dice eso, me demuestra a mí el desinterés completo de todo, ¿no? Entonces, como que lamentable, pero bueno, no quería dejar de comentarles esto hacia el pasar y de los cambios que se ha visto, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. O sea, hubo un montón de modificaciones de leyes, se incorporó la ley Brisa, la ley Micaela, se incorporó también, hubo una reforma muy importante de lo que es el código penal, ¿no? O sea, el código penal nuestro, el 80 ha modificado un montón los tipos penales, que ha llevado un homicidio simple, anteriormente sin mediar violencia de género, una tentativa de homicidio era 4 años, hoy mediando violencia de género se llevó a 10, ¿no? Entonces, esto digo que es como un logro, no me parece que sea como un logro, sino como que yo lo tomo como una medida necesaria. ¿Necesaria para qué? Para que esa reinserción al momento sea real. O sea, si nosotros condenamos a una persona, yo por ejemplo condeno a X persona a 10 años de prisión, simplemente, y no hago más nada, ¿qué podemos esperar? Entonces, creo que esta norma extralegal, y esto es lo que nos viene a decir todas las convenciones internacionales, nos habla de reeducar, o sea, nos habla de reeducación, no solamente a las personas, a la víctima y al victimario, cuando medida de violencia de género, sino al seno familiar, a todo, en su todo. Entonces, ¿de quién es ese compromiso? Yo podría decir, no, es del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se ocupe el Servicio Penitenciario Bonaerense en hacerlo. Y no lo hago. No, es un problema del Ministerio Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, yo soy Poder Judicial, entonces no me voy a meter en ese cumplimiento. No, nosotros mismos. O sea, el resto debe cumplirla, pero el que debe velar por el cumplimiento somos los jueces, no es el otro, ¿no? O sea, es el Poder Judicial. Entonces, yo, por ejemplo, una sentencia que Ali hace ya unos años, que había mandado a reeducar, ¿no? Se había dado, como juez fue la primera que me tocó, mediando violencia de género, una tentativa de femicidio. Entonces me encontré con todas estas preguntas que les hago, ya no sé, habrán pasado, creo que, no sé, no quiero decir los años, pero ya fue hace unos cuantos, creo que 7, me atrevo a decir, o 6 mínimo, y me encuentro ya hace un montón de tiempo con estas preguntas, o sea, decir, ¿qué hago? ¿No? O sea, decir, ¿qué hago? Si es clarita las convenciones, habla de reeducar, bueno, entonces, ¿qué hice? Intimé al servicio penitenciario que realice un tratamiento psicosocial a la persona que le había condenado de más de 10 años de prisión, ¿no? ¿Qué hice con sus 3 hijos que tenía? Mandé al servicio zonal y intervención al fuero de familia. No me acuerdo, ya intervenía un juzgado de familia, entonces comuniqué la resolución de la sentencia, para que hagan este seguimiento, esta reeducación que hablamos. Si no, como que queda todo, ¿no? Bueno, sí, condeno, bajo el martillo, sí, esa es mi función principal. Pero todo el resto también viene de la mano de dar cumplimiento. Tengan en cuenta que nosotros, los jueces, tenemos por el sistema constitucional que tenemos la obligación de aplicar las convenciones y los tratados internacionales. No la opción, obligación tenemos. Esto es todo, todo. Entonces, dentro de esto, tenemos un montón de facultades por hacer. Y no es que después esto hay que hacer el seguimiento, porque si no es como que queda en la nada, ¿no? Queda en la nada misma. En este caso particular, que ya fue hace, creo que les dije, creo que 6, 7 años, me encontré en el pleno debate que viene la víctima a hablarme del victimario, su esposo,
a decirme que nosotros somos tres, ¿no? Nosotros nos señaló así, se sienta y dice, ustedes tres no son quien para juzgar a mi marido. Así empezó el debate. Así empezó el debate. No son quienes son para juzgar a mi marido. El único que lo puede condenar es el Señor. Nos señalaba arriba. Y yo sé que fui víctima de violencia de género, nos dice. Y todo lo que está ahí señalando a la causa del expediente es verdad. Yo sufrí todo eso. Pero yo ya lo perdoné. Es más, de hecho, tuve otro bebé y nos mostraba a su bebé en brazos, que lo había tenido en contexto de encierro, estando su marido y ella de las visitas que hacía. Entonces, decimos, bueno, ¿y qué es lo que trabajó usted, señora, para erradicar? Porque a mí, con eso, ¿qué es lo que me demuestra? Perfecto, dije, uy, sigue en el ciclo de violencia de género. Seguía en el ciclo de violencia de género. En el medio mandamos a hacer un informe victimológico que daba 9 puntos, ¿no? El informe daba 9 puntos del círculo, en cuanto ella estaba víctima. Y nos venía a pedir la libertad de su marido. ¿Ah? Y así, con una retractación de por medio, ¿no? Entonces como que decimos, bueno, ¿qué se hace en estos casos, ¿no? O sea, como que nosotros como jueces que decimos, ah, no, bueno, entonces lo absolvemos directamente, porque no, el proceso sigue, sigue, y el juicio siguió. Y no es que lo digo eh, y se lo condenó, ¿no? O sea, no es que lo digo como decir, bueno, orgullosamente, digo, no, bueno, o sea, pasó esto, o sea, quizás en otra oportunidad que me pasó a integrar con otros colegas, decir, bueno, no apliquemos este artículo, ¿no? Que como les decía, el 80, la última parte, en la modificación, habla en qué casos se va a atenuar la pena, y en los casos en que me hay violencia de género, no. Entonces, mis colegas que intervienen con otro tribunal, me decían, no, bueno, lo podemos sacar por la última parte del 80. Y le digo, bueno, agarro el código, ¿no? Actualizado, y le digo, bueno, pero la última parte dice esto, que no se puede. Ahí ya casi teníamos, era un caso terrible ese, de violencia desmedida, que la pareja había metido hasta, la golpeaba por todos lados, había metido la cabeza en un tacho de pintura con fuego para prenderle fuego a la cara, la golpeaba, ya se había ido del domicilio, la encuentra, la perseguía por todos lados, la encuentra en una casa de una prima y el victimario, o sea, la pareja, con un tramontina le corta el cuello y no murió, pero por esto la mujer. ¿Ah? Y así todo queríamos aplicar unas lecciones leves y decir, bueno, que recupere su libertad. Entonces digo, ¿para qué, no? O sea, si hacemos esto para que no pase nada, ¿no? O sea, y que el victimario vaya a la mate, como también nos ha pasado en un montón de casos, ¿no? Un montón de casos. Esperar al último día que se le venza la perimetral para esperar en el horario exacto, ir y matarla. Y decimos, bueno, ¿no? O sea, y esto, o sea, y no solamente estamos hablando de chicos que quedan sin padre y sin madre. Es terrible. Es terrible lo que está pasando. Lo que pasa. Entonces como que decimos, ah, no, bueno, no, pero o sea, ¿qué hicimos como Estado? Porque o sea, nosotros somos Estado, no es que no somos Estado, somos Estado, somos uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, muchas veces pareciera como que la vemos de espectadores, ¿no? Como que estamos de espectadores viendo, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Y nos olvidamos de todas las facultades y potestades que tenemos nosotros como jueces para hacer. Vuelvo a la 26485, su artículo 32 también permite esto, ¿no? O sea, no todo tiene que ser pena de efectivo cumplimiento, pena privativa de libertad, que es lo que a mí me toca, sino entonces decir en lo intermedio qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces esto de mandar a reeducar, de mandar a trabajar, de poner un dispositivo, eh, un monitoreo, ¿no? Este dispositivo que se implementa el dual, la víctima, el victimario, ¿no? Y si se incumple, buscar también como atención al incumplimiento que lo permite la ley, decir, bueno, venga señor, ¿por qué incumplió? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? De hacer el seguimiento, ¿no? O sea, por suerte también muchos municipios están trabajando con muchísimos dispositivos en todos lados. Perdón, pero acá me están mandando por privado el,
Están viendo el formulario de asistencia. Me lo mandaron por privado, por eso lo digo, perdón, en un mensaje. Te digo todo lo que, todo lo que está al alcance nuestro. Un montón de cosas. Después, bueno, tenemos otro tema más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con eh, a la inversa, ¿no? Cuando una mujer es victimaria a lo que se enfrenta, ¿no? O sea, así como que hablamos un montón de decir, bueno, y cuando la mujer es victimaria, la mujer mata, ¿por qué no se aplica el medio de violencia de género? ¿No? O sea, como que eso también me lo han preguntado. ¿O qué ocurre también cuando hablamos de diversidad sexual? Si una persona, tengan en cuenta esto, ¿no? Bien clarito la recomendación consultiva lo que dice, ¿no? Sexo y género, ¿no? O sea, sexo y género. Sexo es con la condición que uno nace hombre, mujer. ¿Y qué es el género? Es la identidad, la percepción de lo que esa persona se va a autoidentificar. Entonces, si yo hoy soy hombre y el día de mañana paso a ser Roberta y tengo el DNI, soy mujer. ¿Cuál es la cuestión de decir, no, pero bueno, y si yo sufro y me caso y tengo, esto es un caso real que te estoy contando, pero me lo puse yo en nombre, es un fallo interesantísimo que se llama Prieto, del Tribunal Superior de Río Negro, Prieto, búsquenlo que también está público. ¿Qué pasa esto textual, no? O sea, un hombre cambia la identidad sexual, pasa a ser X, pongamos un nombre ficticio, Romina, sufre violencia de género de su pareja hombre, y acá nos encontramos con que la justicia no perseguía, no hacía nada, porque consideraban que eran dos hombres, ¿no? O sea, fíjense. Eh, Romina había sido víctima, como les decía, por parte de su pareja en reiteradas oportunidades. Es más, hasta la sometía a la prostitución. ¿Ah? Y entonces acá lo que ocurría es, no se tenía en cuenta, hasta que en un momento Romina se cansó y decidió decir, hasta acá llegué, y decidió dentro de un acto, la tenía encerrada, eh, la maltrataba, la golpeaba, le pegaba. ¿Qué hizo? Decidió agarrar un cuchillo dentro de una de esas tantas peleas, se lo hincó y lo mató. ¿No? Obviamente que fue condenada, por supuesto, por supuesto, no podemos esperar otra cosa, sino la condena a 25 años de prisión por homicidio. ¿Ah? Discúlpenme un segundo que vuelvo. Buenas tardes. Para avisar a los que consultaban sobre el link de asistencia, lo volví a colocar en el chat. Todos y todas que quieran ingresar para confirmar la asistencia y recibir el certificado, háganlo a través del link que reciben en este chat. Mientras esperamos que venga el doctor Conti a continuar con la disertación, pueden aprovechar algunos instantes para completarlo. Volví, me fui a buscar agua, disculpen. Los que les decía, este caso, ¿no? O sea, después interviene el Tribunal Superior de Río Negro, toma competencia originaria y la termina absolviendo. ¿No? O sea, hace toda una narración, la sentencia riquísima, habla de diversidad sexual, identidad de género, un montón de cuestiones y dice, no, acá ni siquiera es que se mandó a hacer un nuevo juicio o lo que sea, no, directamente lo que hace el Tribunal Superior de Justicia, toma competencia originaria y absuelve. ¿Ah? O sea, hace toda una descripción, es más, hasta habla del sufrimiento que que padecen los trans. O sea, es interesantísimo. Dice, más, toda la violencia ejercida, no solamente por la pareja, sino institucional, educacional, en todo el proceso de su vida y demás, y dice, estamos hablando de una víctima especialmente vulnerable por donde se la mire. Y la absolvieron, por suerte, ¿no? Pero bueno, hubo casos también
Hay un caso también interesantísimo que se llama Reina Marás Bejarano, no sé si lo conocen, Reina Marás Bejarano, algunos dicen que sí, otros dicen que no. También era una mujer quechua, boliviana, pero de una comunidad chiquita quechua. Viene a la Argentina, traída por su marido, eh, le saca los documentos con sus hijos y le dice, bueno, la empieza a prostituir para pagar sus deudas y demás. Bueno, en el medio, después de ella querer ir a denunciar a la comisaría y que vayan y le digan, no, no tiene que ir acá, tiene que ir a otro lugar. Ella no hablaba bien eh, castellano, entonces no se la entendía. Y todo un mecanismo de violencia institucional encima de ella increíble. También un tribunal de Quilmes, el Tribunal Criminal número 1 de Quilmes, integrado por 3 mujeres, lo digo, no por nada, pero lo comento, integrado por 3 mujeres, Jorge se ría. La condenan a prisión perpetua, Reina Maras Bejarano. ¿De qué estaba acusada? De haber matado a su marido, obviamente. Y no se tuvo en cuenta nada de lo que les dije. Reina estaba detenida y no sabía por qué estaba detenida. Estaba detenida y no sabía por qué estaba detenida. Hasta que una visita que realiza una ONG se encuentra con ella y le empiezan a preguntar por qué estaba acá. Y empezó a decir que no sabía. Entonces llevan un intérprete, ahí le empiezan a decir por qué estaba detenida. Y ahí se entera que estaba siendo acusada del homicidio de su marido. Ni más ni menos. ¿Tá? O sea, fíjense todo lo que pasó. O sea, fue a la comisaría, la detuvieron, fue a un 308, la indagaron, pasó por un defensor, por un fiscal, por un juez, por un tribunal. Y nadie se prestó atención si Reina Maraz entendía de lo que se estaba haciendo acusada. ¿Tá? Todo el proceso, después el debate ya estuvo en libertad, pero bueno, después del juicio que se hace, el juicio a los hijos les en cámara Gesell y demás, claro, la costumbre de ella era, cuando va la policía a buscarla, le dicen, ¿usted mató a Roberto Conti? Y ella dice, no sabía cómo expresarse. Entonces eso lo tomaron como un sí. Era su forma de saludar. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y no solo eso, que sino en el juicio, hagan de cuenta, nuestro querido Ricardo Maidana, un amigo además de ser titular de cátedra de Derecho Constitucional, él llevó el voto y ser juez de casación, y también toman competencia originaria y hablan de todas las convenciones internacionales, creo que las nombran. También es un fallo riquísimo, habla de diversidad cultural, del respeto a los pueblos originarios, bueno, obviamente CEDAW, Belén do Pará, hacen todo un análisis y dicen, señoras juezas, ustedes no contemplaron esto, no contemplaron todas estas circunstancias. Competencia originaria y la absolven. ¿Ah? O sea, volvemos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, decimos cuánto nos falta. Después también el tema sin ir más lejos, otro caso también en que una mujer, un fallo conocido, López, en que ella era víctima de violencia de género constantemente, su marido era policía, ¿y qué hacía? Todo el tiempo la amenazaba con el arma. No, vos te vas a quedar acá, la tenía encerrada, la tenía en la habitación. Todo esto se los cuento minimizado, ¿eh? O sea, claro, son un montón de cosas más, pero para minimizarlo, voy a lo más concreto. Venía sufriendo violencia de género constantemente, como igual que Reina, igual que el otro caso que les comenté. Y acá lo que se encuentra es el policía la esposaba por las noches para que no salga de la habitación en la cama, y en un momento lo que ocurre es eh, el marido ya tiene un hijo en el medio, y con el arma empieza a amenazar a su bebé. Entonces ella ahí se ve ya desesperada, como ya es lo último que le puede llegar a hacer, o sea, empezó a temer, ya por su integridad física, ya estaba inmersa en violencia de género, no las veía. Pero sí empezó a ver en su hijo temor. Entonces, ¿qué hizo ella una noche? Agarra el arma reglamentaria, la hacía dormir en el piso, en pleno invierno, sin frazada, o sea, ¿no? Todo lo que se le puede ocurrir le pasó. No solamente esto, siempre en muchos casos hay abusos sexuales, ¿no? O sea, como que esto constantemente, ¿no? O sea, llega el hombre alcoholizado y lo primero que quiere hacer es, o no,
o lo primero que quiere hacer es tener relaciones sexuales, se las tiene, y bueno, en todos los casos, abusos sexuales intramatrimoniales, ¿no? Y entonces lo que ocurre acá, ella agarra el arma reglamentaria de su marido mientras que dormía y lo mata. Le pega un tiro en la cabeza. Bueno, ahí con qué nos encontramos, ¿no? Si la condenamos o no la condenamos. Bueno, ahí fue por voto mayoritario, obviamente se la absolvió. Se la absolvió, ¿no? Por esto, por esta cuestión de legítima defensa. O sea, fue un estado de necesidad, más que nada, no fue como legítima defensa, sino fue un estado de necesidad justificante. ¿Esto qué quiere decir? Es que al verse ya sin poder hacer nada, la única herramienta que tenía idónea para poder dar fin a todo esto fue encontrar matarlo, ¿no? Esto digo, fue con mayoría de la absolución porque el juez que quedó en minoría iba por la condena. Entonces la casación lo que hace es confirma la absolución. O sea, piensen tranquilos que este caso también fue absuelto, ¿no? Pero también como que todo el tiempo estamos viendo esto, ¿no? Decir, bueno, no, pero acá pasó esto. O sea, como que si es la mujer, no, bueno, no, es una asesina, punto. Y el hombre, bueno, no, bueno, la mató, punto. ¿No? O sea, como que, bueno, la mató. Hago hincapié en esto, y también quiero decir dos cosas más y quiero cederles a preguntas para no seguir monopolizando. Dos casos más que también totalmente imperante. Nair Galarza. ¿Qué es lo que pasa con Nair Galarza? ¿No? O sea, como que enseguida fue todo rapidísimo. O sea, ya tuvimos la condena social rapidísima, ya salió en todos los medios rapidísimo, ya la teníamos como una asesina rapidísimo, y tuvimos una condena rapidísima. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Y después yo como juez veo un montón de casos en que, y quizás recontra mediáticos, ¿no? O sea, que no quiero dar nombre porque todavía no está firme la sentencia, que intervine, ¿no? Entonces como que todo tapado, ¿no? No, bueno, los medios de comunicación no, como que un cuidado, ¿no? Y quizás estuvo 2 años a pedido de la defensa, ¿no? Que le tuvimos que hacer un montón de estudios psicológicos, psiquiátricos para ver si él estaba en condiciones o no de estar en juicio, si comprendía o no, ¿no? O sea, que todo, tuvimos que suspenderlo el proceso, aplicar una medida de seguridad, después el levantamiento. Entonces nos llevó a nosotros 2 años a poder hacer el juicio. Entonces digo esto, ¿no? O sea, decir, pero, no, bueno, pero con Nair era mujer, no importaba. Vamos todo para adelante, pum, ya tenemos la condena. La diferencia, que no estoy justificando el delito, sino estoy poniendo lo que ocurre con el sexo mujer y lo que ocurre con el sexo hombre, ¿no? O sea, como que esto, y tenemos que dejar de hablar de esto, insisto, en la equidad. O sea, dejemos de lado la equidad y empezamos a hablar de igualdad, ¿no? O sea, entonces, si tenemos esta disparidad constantemente, bueno, no quiero continuar, pero se los dejo ahí como anecdótico o como preocupante esto, ¿no? O sea, esta diferenciación de la mediatilización inmediata, de que se desparrama y pum. Y después algo también importante, de que si bien tenemos un montón de fallos internacionales, ¿no? O sea, como Campo Algodonero, tenemos Rosendo Cantú, que los doy por sabido, tenemos un montón de qué es lo que pasó con Góngora a nivel nacional, ¿no? La Corte y demás. Y después un montón de fallos en que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y un montón más de tribunales superiores de la Argentina revocan sentencias en que no se aplique eh, determinadas cuestiones sobre género, ¿no? O sea, cuando ya se ve el machismo, el patriarcado, imagínense si esto ocurre acá en Provincia de Buenos Aires, lo que pasa en las provincias, ¿no? O sea, en algunas provincias es más grave, veo, y en otras no tanto, pero realmente es muchísimo más preocupante. Pero bueno, también se está trabajando de a poco, se está modificando, al menos en los tribunales superiores de justicia, en sus resoluciones se nota, ¿no? O sea, Salta, Jujuy. Bueno, Córdoba siempre fue avanzada, quiero aclararlo, ¿no? Córdoba siempre, su Tribunal Superior de Justicia yo lo veo de avanzada, muy avanzada, o sea, siempre con cuestiones novedosas,
aplicando, respetando. Hay una fiscal muy importante en Córdoba, en que el Tribunal Superior de Justicia, la fiscal dijo, yo voy a seguir el proceso mediando por esta víctima y tenemos que hacer de cuenta que no tenemos víctima. O sea, señor Estado, tenemos que hacer de cuenta una fiscal. Y el Tribunal Superior de Córdoba lo avaló y se condenó, y se tuvo en cuenta esto, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es penal, ¿no? Un delito sin víctima. Sin víctima. Fíjense, por el tema de la retractación, por todo el tema de la revictimización. Entonces decimos, bueno, la mujer denunció una vez, declaró una vez, bueno, ese testimonio tiene que valer para todo el resto del proceso. Entonces, ¿qué hace? Estado deje de llamarla a la víctima, a la comisaría, que vaya a denunciar, al informe psicológico, al informe psiquiátrico, después ante la fiscalía, lo va a ver al juzgado de garantías, va después a declarar en juicio, después le pedimos un nuevo informe más, y después sí, en la otra parte, estamos hablando de que les piden que se revean ciertas pericias, ¿no? O sea, 9 veces que citamos a la víctima a declarar. 9. Y me estoy quedando corto. ¿Ah? Me estoy quedando corto. Entonces, lo importante, ¿no? O sea, quizás decir, bueno, tomémoslo como cámara Gesell, ¿no? Entonces que quede grabado, que quede, que se escuche todo, que quede ahí. Entonces, empezar a buscar cuestiones intermedias. Y lo último, y no hablo más, también qué es lo que pasa con las suspensiones de juicio a prueba, ¿no? Con la conocida probation. No es probation porque viene del latín, entonces, y no del inglés. Entonces, la mal llamada probation, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la probation, con la probation, con la suspensión de juicio a prueba y Góngora? Góngora, que Góngora remite al artículo 7 de la CEDAW, de la CEDAW, ¿no? Entonces, también algo que no nos tenemos que dejar de olvidar de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? O sea, que es de todo lo que es el acceso a la justicia de todas las víctimas, ¿no? Esto también tiene que ver, lo voy a dar así, solamente lo menciono porque si no necesitaremos una hora más para hablar bien en profundidad de esto. Y digo esto, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, si bien tenemos un montón de fallos que tenemos toda una mirada de punitivismo también, ¿no? O sea, un punitivismo fuerte, de decir, todo tiene que ir a juicio, todo tiene que ir con una condena, y después como que tenemos un montón de casos en que pasan un montón de cuestiones, incumplimiento, desobediencia, resistencia, y como que ahí, bueno, no, en este caso sí, en este caso no. O sea, como que hay mucha selectividad también. Entonces esto también hay que tener cuidado. Y menciono un caso muy particular, le voy a tratar de decir lo más rápido posible, que es Cordera, conocidísimo, el cantante de lo que era la Versuit. Y hablo por el ejemplo de la suspensión de juicio a prueba propiamente dicho, ¿no? O sea, Cordera seguramente que todos lo conocen, y todo lo que ocurrió en el medio, desde que se habló hasta de apología de delito, de un montón de cuestiones, de lo menos. Y digo, en este caso en particular, ¿no? O sea, Góngora, por ejemplo, prescribió, no sé si sabían. Góngora, el famoso fallo Góngora, no tuvimos ni suspensión de juicio a prueba, ni pena en suspenso, ni pena de efectivo cumplimiento, ni reparación del daño, ni nada. Lo pongo de ejemplo, Góngora. Así hay un montón, hay un montón. Y a veces yo fui variando mi mirada en determinados casos puntuales, ¿no? O sea, decir, no sé si me fui ayornando o quizás fui viendo, aplicando medidas más efectivas que quizás lo que sea una condena propiamente dicho. Por eso digo, tenemos que ver puntualmente cada caso, saberlo, conocerlo y demás. Entonces, me remito de vuelta me atrevo a hablar el de Cordera porque lo leí. Me encuentro con mucho fundamento en los jueces en que aplicaron la suspensión de juicio a prueba. Y en estos casos, perdón, y en estos casos particulares lo veo como efectivo, esa suspensión de juicio a prueba. Quizás pueden estar en contra o no, pero lo que voy a decir es, Cordera ofrece como reparación del daño
montones de cosas, entre ellos el realizar tratamiento para revertir las masculinidades, hacer un tratamiento psicológico, concurrir a espacios donde se traten cuestiones de género, ceder un espacio de sus recitales y regalías a organismos de lucha contra la violencia de género. ¿Ah? Ceder espacios radiales, ¿no? O sea, al inicio de cada uno de sus conciertos ofrecía que la organización, porque fueron varias denuncias que tuvo, vaya y se dio un espacio para hablar sobre el tema de cuestiones de género. Él, de hecho, no solamente lo hizo, sino se retractó está públicamente en un montón de medios de comunicación que ha circulado. Y acá esto fue criticado también, esta resolución. Pero ¿qué pasa? Los jueces, ¿qué dicen? Fue filmado, no sé si saben que fue hasta en vivo el acuerdo. Los jueces que dijeron, nosotros estamos haciendo, habla de un juicio oportuno, las convenciones. No habla de juicio oral y público, habla de un juicio oportuno. Los jueces que consideraron que al hacerlo público, al estar las víctimas, victimarios y todos presentes, el fiscal, el particular damnificado, las organizaciones y todo, yo lo vi más a un debate legislativo que a un... véanlo, porque también se los recomiendo, más como un debate legislativo porque fue riquísimo el debate, que a una audiencia, porque fue pública, fue una audiencia pública, a una suspensión de juicio de prueba. Y ahí me encontré con un montón de cosas que se justificaba y que se decía, y decía, nosotros estamos haciendo, los jueces, ¿no? Decía, esto es lo más similar a un juicio público, ¿no? Entonces dijeron, no habla de juicio oral y público, sino habla de juicio oportuno. Y ellos consideraron que al escuchar a todas las partes involucradas, era lo más asimilable a un juicio. Y realmente, y uno de los fundamentos también, ¿no? O sea, decir una pena, quizás una pena en suspenso, o una condena, hubiera terminado en una condena, no sé, de un año de prisión, de un mes de prisión, de efectivo cumplimiento, que quizás como era primario y demás, no iba a terminarla cumpliéndola, una condena. Muchas veces nosotros como jueces, el artículo 26 del Código Penal nos habla de aplicar penas en suspenso ante las penas cortas, que a veces no. Yo estoy convencido que el servicio penitenciario cumple un efecto totalmente contrario al buscado, que es por las leyes y la Constitución, que es la reinserción. Entonces, ¿esto qué hace? Produce un efecto contrario. Es decir, estamos poniendo a una persona que nunca estuvo en el sistema penal ahora el sistema penal, por el solo hecho de que tenga que ser de efectivo cumplimiento, o de que se tenga que llevar un juicio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá nos encontramos con un juicio oportuno, y con una condena, que no fue en definitiva una condena, pero ella ya había tenido su condena social, ya había tenido su condena pública, ya había tenido su condena económica, ¿no? Por esto mismo también. No estoy justificando lo que dijo, quiero aclarar esto, sino estoy poniendo de ejemplos que esto que se hizo tan macro y conocido, porque es lo que quizás a nosotros nos llega, que quizás esto mismo lo podemos hacer en menor esfera, ¿no? Decir, obviamente que si es una violencia física, no estoy de acuerdo en aplicarlo, ¿no? O sea, si estoy hablando de un delito, una tentativa de homicidio, no estoy de acuerdo en aplicarlo. Estoy hablando en delitos de menor cuantía, ¿no? O sea, quizás en una amenaza, quizás en determinadas cuestiones, ¿no? O sea, no quiero puntualizar, porque quizás si es una desobediencia hay que ver qué tipo de desobediencia fue. Y si ya hubieron varias desobediencias, o si tenemos una prohibición de acercamiento y es reiterada este incumplimiento, bueno, la pucha, o sea, allí ya nos tiene que hacer como un sistema de alerta y ver qué es lo que pasa y cómo llevarlo. Pero si hablamos de un caso aislado, ¿no? O sea, decir, bueno, una amenaza simple, no estoy hablando de una amenaza grave, obviamente que si estamos hablando de casos a mí puntuales que me lo han planteado en delitos como por ejemplo eh, el victimario fue a buscarla a la casa y en donde vivía, y para amenazarla ya previamente por mensajes, por Facebook, hostigarla, golpearla, perseguirla. Se separaron, fue a la casa de la madre, y en la casa de la madre le dijo te voy a matar, y para concretar eso prende fuego un auto que está,
y lo caratulamos como daños, porque eso también pasa, ¿no? Lesiones. Y no decimos nada de la violencia que sufrió esa madre con sus hijos. Entonces no dejamos de lado la violencia familiar. Y ahí pedimos, bueno, una pena en suspenso, y a mí me hace ruido, no sé ustedes. No decir, te voy a matar, y voy a tu casa, y te prendo fuego el auto que tenés en la puerta, adentro de la casa, en el garaje. No sé qué es eso. Bueno, hay jueces y fiscales que lo consideran como un daño, ¿no? Entonces, a mí me viene eso con un pedido de suspensión de juicio de prueba y digo, no, óigame, señor fiscal, señora fiscal, esto yo no, esto es la única manera que yo puedo ver esto y debatirlo es el juicio, oral y público, que es a mí lo que me permite verlo, y es mi única herramienta. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, por esto, por esto. En algunos casos, lamentablemente tengo que tratarla que es lo que no me gusta, trato de evitar de valorar prueba, porque si valoro prueba me tengo que excusar, ¿no? Entonces sale de mi esfera. Entonces se le toca a otro juez y quizás ese juez, no, quizás no, ese juez lo hace porque me pasó. Entonces yo a veces, esta línea tan fina, entonces hay que ver cómo, cómo se implementa, ¿no? Entonces como que me reexcedí, Jorge, vos me habías dicho 40 minutos y preguntas, perdón, no hablo más. Quiero terminar esta idea. Y Alice, vos no me hiciste corte, ninguno me hizo corte, o sea, como que yo sigo, yo me embalo y seguí, perdón, y me fui un poco por las ramas. Pero a lo que voy es, cada caso en particular me parece que se necesita. O, por ejemplo, el último que cuento, que si vienen unas lesiones y si y el fiscal, la fiscal especializada en género, ¿no? Y no ve, por ejemplo, que si una mujer está embarazada es un agravante a su salud. Y calificamos las lesiones leves. Ojo, ¿eh? Ojo. Lesiones leves, estando embarazada. ¿No? O sea, no sé, se los dejo así. Como dicen los pibes, se las tiro para que ¿no? O sea, entonces, falta. Y bueno, a veces uno se encuentra en soledad, que seguramente los que estamos acá en todas estas, no sé si llamarlo luchas o cómo llamarlo, se encuentra uno en mucha soledad. Entonces, dice, Alice asiente porque le ha pasado seguramente también ella no sé si padecido o porque es riquísimo el órgano colegiado, pero muchas veces también nos encontramos con esto, ¿no? O sea, con diferentes posturas y decimos, bueno, ¿qué hacemos acá, no? Bueno, tenemos la oportunidad de poder escribir nuestra postura, ¿no? Pero bueno, a veces como que también me ha pasado en decir, bueno, yo voy a hacer mi voto y mi voto es este. Y paso mi voto. Y que colegas digan, bueno, hacemos tu voto. ¿Por qué? Porque todo esto que les cuento yo lo he escrito. Lo he escrito. Entonces, yo lo escribo. Entonces, esta es mi postura. No es que la estoy diciendo en una charla académica. Búsquenla en esta sentencia que es, siempre le digo Farías, pero en realidad no sé si es Farías. Pero si googlean, ha sido publicada en la Corte de la Nación, en la Suprema, en un montón. Pero fue hace muchos años y la memoria ya me está fallando un poco de tantas sentencias, a veces se me escapa. No hablo más, me quedo preguntas. Gracias a todos y todas por estar presentes. Muchas gracias, Roberto. Hay muchas preguntas muy claras en la exposición, seguramente tenés mucho más para expresar, pero será materia de otra conferencia y aquellas consultas y dudas que puedan llegar a surgir de esta conferencia. Voy a proceder ahora sí a leer la primera pregunta que la realiza Mariana y dice, ¿dónde se gira la denuncia de violencia de género nacional, especialmente en lugares donde hay juzgado de paz? ¿Qué juzgado definiría una medida cautelar? Hace una aclaración también y dice que la pregunta es más que nada porque en algunas jurisdicciones ni las ayudantías ni los juzgados de paz se declaran competentes.
Qué bueno eso, qué buena esa pregunta porque era uno de los temas que tenías para tratar y que no lo traté porque no llegué. Pero re importante, gracias Mariana por la pregunta, no sé dónde estás, pero te la respondo. Es algo muy preocupante también esto, la pregunta que acabaste de hacer, porque también es muy común. ¿Y qué pasa? Esto, como hay un tironeo entre el juzgado de familia muchas veces y los juzgados de paz, ¿no? O sea, ese tironeo que existe entre los juzgados de familia y los juzgados de paz existe entre los juzgados de garantías y los juzgados de paz, entre todos estos problemas. El que tiene que intervenir, ni más ni menos, es al momento, por ejemplo, sábado, estoy en Almirante Brown y no es cabecera de partido, no tiene fiscalía ni nada, es juzgado de paz. Ni más ni menos es el juzgado de paz el que tiene que intervenir. No otro, no otro, sino es el juzgado de paz. Y después este tironeo que hay, entre que después, bueno, se la pasamos al juzgado de familia, que Alice debe haber estado cansada de recibir este tironeo y discutirlo en la Cámara tiene dicho, no, juzgado de paz, juzgado de paz. Entonces, hoy es obligatorio, hoy denúncienlo si alguien no quiere tomar la denuncia, sí les digo. Vayan a la página de la Procuración y denúncienlo, porque es inadmisible que hoy alguien no tome una denuncia. Para mí es inadmisible. ¿Qué pasa? Y también pasa, dentro de toda esta violencia, que le sumamos la violencia institucional y familiar, que muchas veces también pasa que los pibes los ponen una fecha de una cámara Gesell y van y se la suspenden. ¿Ah? O sea, o a la mujer. O sea, cosas que siguen pasando. Otra, Ezequiel. No sé si te respondí, Mariana. Hay otra consulta que la hace Ana María y dice, ¿qué se hace en casos en que las sentencias estén basadas en ideologías patriarcales aberrantes como en el caso Lucía? ¿Se le puede hacer un jury a los jueces intervinientes y hasta las mismas defensores de los agresores por exponer semejantes argumentos justificativos de las violencias, las violaciones y el homicidio? Y para mí sí, ya totalmente abierto la posibilidad de. ¿Por qué? Por todo esto que venimos que les mencioné. Estamos hablando de el cumplimiento de la normativa internacional vigente, la obligación que tenemos los jueces para. Entonces, yo creo que si uno tiene la obligación para hacer y no hace, creo que tranquilamente deja abierta la vía para afrontarse en cualquier jury. O sea, no. Alice, coincidís, ¿no? Te veo que estás asintiendo con. Sí, claro, totalmente, sí, sí, sí. O sea, primero tenemos un montón de. Al margen de lo constitucional, o sea, hay cuestiones se viene trabajando hace muchísimos años en el tema de la concientización en perspectiva de género, en todos los ámbitos, se le suma la ley Micaela, o sea, ya venimos hace años, muchísimos años, estamos hablando de leyes, no sé, la CEDAW creo que fue va a cumplir 60 años más o menos, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, sí, o sea, estamos hablando de muchísimos años. Gracias, Roberto. Voy a proceder a leer las últimas dos preguntas. Hay una que dice, ¿es posible que la sentencia penal en cuestiones de violencia de género, que muchas veces llega tarde, sea generadora de un nuevo conflicto en situaciones familiares que están en vías de resolver sus dificultades en el ámbito de los tribunales de familia? No entendí, a ver, léeme la última parte que no la entendí. La leo de nuevo. Dice, es posible que la sentencia penal en cuestiones de violencia de género, que muchas veces llega tarde, sea generadora de un nuevo conflicto de situaciones familiares que están en vías de resolver o de resolverse sus dificultades en el ámbito de los tribunales de familia. Y lo que pasa acá volvemos a lo mismo, hay que ver de qué delito estamos hablando, me parece. O sea, si estamos hablando de un delito de menor cuantía y se podría llegar a decir, y se está trabajando de manera paralela con los juzgados de familia y se logró revertir un montón de situaciones, bueno, hay que ver el delito, porque ¿qué pasa también? Esto que también ocurre muchas veces se hace como una cuestión estratégica para decir, no, pero bueno, ahora está todo bien, no pasa nada, ya lo resolvimos,
se busca muchas veces esto por una cuestión de la retractación de la víctima, o el perdón, o el arrepentimiento que se realice, y dice, bueno, no, ahora somos el matrimonio ideal. Bueno, esto hay que ver el proceso en que se hizo, la continuación que se hizo, la efectividad del tratamiento. O sea, me parece que podría llegar a ser, depende, o sea, no sé, si es una tentativa de homicidio agravado y es para buscar la libertad del marido, y bueno, pensémoslo, si es un delito de menor cuantía que fue una amenaza y se trabajó y de distinta manera, esto también ocurre muchas veces de lo que es la violencia familiar, que hay muchas repeticiones, o sea, tengan en cuenta que el agresor, el victimario, seguramente ha vivido en su familia todo este tipo de violencia en su edad, en su niñez. Entonces lo que se hace la mayoría de las cosas se busca, está esta repetición. Entonces creo que sin caso en particular, por eso digo, podría ser o no, o sea, podría llegar a ser o no, depende en el caso particular, o sea, me parece que habría que ver bien en qué caso puntual. Gracias, Roberto. Hay una pregunta que está relacionada, la hace otra persona, pero está relacionada con la pregunta anterior y con tu respuesta, y es de Andrea, y pregunta, ¿no ve como una necesidad que los jueces penales y de familia trabajen articuladamente cuando la situación tramita en ambos fueros? Si es apresuradamente, Si es una necesidad, si usted ve como una necesidad que los jueces penales y de familia trabajen articuladamente cuando la situación tramita en ambos fueros. sí, totalmente necesario. En muchos casos ocurre, pero es más de buena voluntad que por una cuestión de un protocolo ¿no? O sea, me parece como que sería totalmente... es una duda pendiente que se tiene para mí, esta manera de poder que sea totalmente cotidiano, ¿no? O sea, para mí tendrían que estar hasta vinculados los procesos, hay intentos, hay algunos intentos para que esto sea una buena práctica, sería ideal, pero insisto, no es que es obligatorio. Gracias, Roberto. Ahora sí, voy a leer la última pregunta. Y la consulta es, ¿el Poder Judicial está realizando la capacitación en la ley Micaela? Es fundamental para poder aplicar en las distintas intervenciones la perspectiva de género. Sí, es obligatorio para todos los organismos del Estado. El Poder Judicial sí ya la hizo, pero bueno, no sé si tampoco es la solución. Quizás sí sirva para la pregunta anterior, ¿no? Esto de que si deja la puerta abierta al jury y decir, bueno, a ver, señor juez, usted hizo la ley Micaela, bueno, ¿de qué le sirvió? Pero, trabajamos en un montón de talleres que creo que fueron muchísimo más efectivos, pero bueno, es el patriarcado, o sea, es algo que está muy arraigado, igual de a poco creo no sé si por la fuerza, ojalá que no, que no sea por una cuestión de esto de coercitivo, de decir, bueno, cambio de parecer pero bueno, de a poco se van acomodando. Muchísimas gracias, doctor Conti, como siempre, muy claro en la exposición, con mucho gráfico en cuanto a la expresión y a la comunicación de la temática planteada. Y ahora para cerrar esta conferencia le voy a ceder, como todos hacemos todos los lunes, la palabra a la doctora Alicia Tialiercio, quien va a cerrar formalmente esta conferencia. Alicia, te cedo la palabra. Ahí pedí para... Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Realmente clarísimo, didáctico. Y bueno, es un resumen de cuánto se puede hacer, pero cuánto todavía nos falta por realizar. Estamos en el camino, no hay que retroceder. Cada pasito que se da, tratemos de hacerlo con mucha firmeza, y por supuesto que tenemos que trabajar al unísono, penal y familia. Es fundamental en todos los aspectos.
Gracias, Robert. Muchísimas gracias y te vamos a tener, si Dios nos ayuda, el próximo año en nuevas conferencias para que vayas ahondando estos temas que dejan tantas inquietudes, pero tuviste la habilidad profunda de dejar un montón de cosas para analizar, que cada uno de nosotros llevemos como bagaje y empecemos a ver qué cosas podemos hacer mejor. Esto es lo fundamental. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, y ahora como todos los lunes, y un aplauso para Robert, excelente, excelente, de todo corazón, excelente. Como siempre lo hago, para el próximo lunes ya voy anunciando quién nos va a acompañar. Es el doctor Ricardo Sánchez, que nos va a hablar directamente desde México y nos va a dar un tema que fíjense ustedes cuando nosotros venimos mirando en todas estas jornadas de lunes a lunes y que no fue analizado en especial. Y es qué pasa en las familias cuando alguno de sus miembros tiene HIV. Yo creo que es un tema que tenemos que súper analizar, es un tema que tenemos que ver en ese núcleo de familia, porque lo que estamos analizando cada lunes es no solo la problemática en sí, sino la actuación del núcleo de familia. Y esto es un tema que nos había quedado pendiente. Así que agradezco mucho al doctor Caruso el contacto para poder ubicar al doctor Sánchez, Ricardo Sánchez, que simplemente voy a decir que es doctor en psicología por la UNAM de México. Es muy largo su currículum, que prometo leerlo el próximo lunes. Gracias, mil gracias a todos y cada uno por esta tarde tan maravillosa. Me despido de ustedes con este beso, con todo mi cariño, como siempre. Gracias, Robert. Gracias, querido. Chao, Alice. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes. Hasta luego. Seguiremos. Seguiremos.